Continuamos con esta serie de temas, Cristo en el Antiguo Testamento, y hoy nos vamos a preguntar y vamos a tratar de ver muy sencillamente por qué lo llamamos a Jesús Cristo, qué tiene que ver con el Antiguo Testamento, qué significa el término Cristo y qué relación hay entre las profecías del Antiguo Testamento y también la función de Cristo cuando vino aquí a la tierra y por supuesto aquellos que creemos en el pronto retorno de Jesús cuando Él venga a reinar. Podemos notar que la palabra Mesías y Cristo son las mismas. Lo que sucede es que Mesías viene del hebreo y Cristo es de la transliteración, es decir, la palabra que se escribe de la misma manera en el original y en el idioma castellano, que significan los dos lo mismo, ungido. Para que nosotros tengamos una idea más clara, significa elegido. Entonces, cuando hablamos de Cristo como el Mesías, hablamos de Cristo como el ungido, hablamos de Jesús como el Cristo, estamos hablando de alguien que ha sido elegido por Dios. Y esto es algo que tiene mucho que ver con las profecías y tiene mucho que ver con lo que encontramos en el Antiguo Testamento en referencia a aquel que había de venir a cumplir todas esas condiciones que figuran entonces en el Antiguo Testamento. Nosotros usamos el término singular, decimos Cristo, porque para Dios, y sobre todo vamos a ver algunas profecías, existe una sola persona que pueda cumplir con todas las condiciones para ser llamado el Cristo. Sin embargo, nos dice Jesús en Mateo 24, que en los tiempos actuales, es decir, en los tiempos en los cuales reina el oscurantismo, la ignorancia, se levantarán falsos profetas y falsos cristos, es decir, personas que reclamarán para sí ser ungidas por Dios, ser elegidas por Dios, ser asignadas por Dios para una tarea especial que no es sino un engaño de estas personas para llevar fama, dinero y poder para sí mismos. Pero cuando nosotros hablamos del Cristo, de Cristo, estamos hablando entonces de el elegido, el enviado de Dios, aquel que esperaba con ansias la nación de Israel. Por eso la palabra Cristo, si bien es una palabra popular, es una palabra que está en el vocabulario de todo el mundo, es decir, el mundo conocido, el mundo habitado, tenemos que decir que es una palabra que en principio se circunscribe a la esperanza de la nación de Israel. Por ejemplo, dice en Juan 1:40 y 41, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Y dice que Andrés halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, y Juan nos ilustra, dice que traducido es el Cristo. En Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, la multitud reconoció y creyó que Jesús era el Cristo por medio de las señales extraordinarias que hacía. Dice en Marcos 8:29, entonces Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Notemos entonces la ansiedad que había por la llegada de esta persona que había sido profetizada tantos años antes, calculemos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Ya había profecías y ya podemos, y vamos a ver algunas, podemos leer algunas profecías acerca de el Cristo, el ungido que iba a venir. Y entonces
Este Cristo que fue creído por muchos en el tiempo que estuvo sobre la tierra, dice, por ejemplo, Juan 11:17, Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Notemos entonces las asociaciones. Tú eres el Cristo, el enviado. Tú eres el Mesías. Tú eres el prometido de Dios. No solo eso, sino que tú eres el Hijo de Dios, el único. Y también dice que has venido al mundo. Tenemos que circunscribir, en primer lugar, cuando hablamos de profecías, este tema del Cristo o de Cristo al Antiguo Testamento, porque cuando nace la iglesia, cuando los primeros cristianos, que eran todos judíos, por supuesto, predican el Evangelio, y tenemos los sermones allí a partir de Hechos capítulo 2, donde se citan permanentemente las profecías del Antiguo Testamento para resaltar que el Cristo había venido, que Israel, el pueblo de Israel, en complicidad con Herodes y Poncio Pilato, lo habían matado, pero este Cristo demostró ser realmente el verdadero Hijo de Dios al levantarse desde el tercer día con poder de la tumba. Entonces, por ejemplo, Pablo cuando le hablaba a los judíos, les hablaba siempre citando las Escrituras, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a leer 3 textos. Dice en Hechos 9:41, cuando le contradecían, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dice, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, con gran vehemencia era apasionado, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, cuando hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, es algo tan claro, es algo tan revelado, es algo tan sencillo de corroborar que el apóstol Pablo lo usaba como medio para predicar el Evangelio, para demostrar la necesidad de que el Cristo, de que Jesús debía padecer y también de que Jesús no debía quedar en la tumba, sino resucitar en el tercer día. Por eso hemos leído en el 9:41 de Hechos, en el 17:3 de Hechos de los Apóstoles, en el 18:28 de Hechos de los Apóstoles, que demostraba por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. O sea, a los judíos el esfuerzo principal era demostrar que Jesús era el ungido, el enviado de Dios. Notemos entonces que en estos 3 textos, lo que se quiere demostrar a la nación y al pueblo de Israel era que ellos habían estado con el Mesías, le habían rechazado, mas éste había sido crucificado, llevado a la muerte, pero se levantó de la tumba con poder, como solamente lo podía hacer y lo puede hacer el Hijo de Dios. Por eso decimos que la nación de Israel debía ser persuadida y convencida de aquel que habían llevado a la cruz y matado era el Cristo. No así nosotros podemos leer los mensajes, las predicaciones breves, están abreviadas en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo se dirigía a los paganos. Cuando se dirigía a los paganos no citaba las Escrituras. Es más, cuando él se dirige a los atenienses, por ejemplo, ahí en Grecia, él cita a uno de los filósofos atenienses, porque Pablo era un hombre dotado de gran erudición, no solamente de conocimiento bíblico. Y entonces Pablo no orienta su predicación hacia demostrar a los paganos que Jesús era el Cristo.
porque no tenía sentido. Es decir, porque los paganos no esperaban al enviado de Dios. Entonces Pablo se orienta en decirles que hay un solo Dios, Pablo se orienta en decirles que hay un solo Salvador. Pablo entonces dice que este Salvador se llama Jesús y dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan y que ha designado un varón para ser juez, dando testimonio a todos de que él es apto, Jesús, para ser juez, habiéndole resucitado de entre los muertos. Es decir, el mensaje de que Jesús era el Cristo fue para la nación de Israel, porque ellos debían comprender la gravedad de lo que hicieron cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, ¿quién era el elegido de Dios para salvar, para reinar en Israel? Tenemos entonces que hay una clara referencia a un linaje, a una descendencia. El hijo de David habría de aparecer como el rey mesiánico. Por eso Jesús le pregunta a los fariseos en Mateo 22:42 diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Bueno, ellos conocían la ley y por supuesto contestaron allí en ese versículo, según relata Mateo, de David. Cuando Jesús entró en Jerusalén, cumplió la profecía de Zacarías 9:9, cuando él entró allí en un pollino de asna, y dice, la muchedumbre le gritaba: Hosana al hijo de David. Es decir, había una interpretación que estaba firme, de acuerdo a las Escrituras, de que Jesús tenía que ser del linaje de David. Jesús tenía que ser descendiente de David. Cuando David planeaba construir un templo para Dios, el profeta Natán fue enviado para rechazar esta propuesta. David quería construir un templo, bueno, sus manos estaban muy manchadas de sangre y entonces su plan fue rechazado. Pero allí en 2 Samuel capítulo 7, vamos a leer algunos versículos para avanzar con el tiempo, dice: Jehová te hará casa. Y entonces uno dice: bueno, pero David dice: yo quiero hacerte casa. Y Dios le dice: no, yo te voy a hacer casa, Jehová te hará casa. Es decir, en lugar de que David le haga un templo a Dios, Dios no se lo permite y le dice: yo te voy a hacer una casa a vos. Es decir, una familia de la cual tendrás descendientes, de manera que dice aquí en 2 Samuel 7:12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11, 12 al 16. De forma tal que los términos casa de David, trono de David, hijo de David, son muy importantes en la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ver la trascendencia de lo que esto significa. ¿Cuántas naciones han desaparecido? ¿Cuántas familias y apellidos famosos a lo largo de la historia desaparecieron? Pero hay una promesa donde se dice para siempre y eternamente. Por eso estaba muy afirmado en la mentalidad de los israelitas, de los estudiosos también de las Escrituras, que el elegido, el enviado de Dios, tenía que ser de la descendencia directa de David. Isaías anuncia la aparición del Mesías en Isaías 11, 6 y 7. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio, es una profecía futuro, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Es decir,
el que vendría enviado por Dios ocuparía el trono de David. No ocuparía un lugar que podría decir, bueno, a partir de este momento cambia todo y vamos a cambiar todas las cosas y desde mi aparición todo va a tener otra forma, otro sentido. No, Jesús vino a cumplir las promesas a los padres de Israel, como dice allí en Romanos capítulo 15. Entonces, en las genealogías neotestamentarias de Jesús, él era del linaje de David. Mateo, el evangelista, se ocupa de decir en el versículo 1 del capítulo 1, Jesucristo, hijo de David, y dice en el 1:16, siguiendo la línea entonces, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y dice este texto, llamado el Cristo. Toda la evidencia apunta a que Jesús es el Cristo, el enviado, el único. Por eso también dice aquí que José fue el marido de María. Ahora, ¿cómo fue de la descendencia de David si José no tuvo contacto carnal con María para la concepción de Jesús? Bueno, tendríamos que ir al Evangelio de Lucas y entonces ver que sí, también María venía de la descendencia de Jesús. Jeremías profetiza la destrucción de Jerusalén, y es lo que hablábamos, tantos pueblos, tantas familias, tantas historias de auge, tantas historias de personas que han eclipsado este mundo, que parecían durar para siempre, ellos y su descendencia, y desaparecieron. Aún en la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., Jeremías profetiza justamente lo que iba a pasar, pero deja esta promesa. Dice en Jeremías 33, 14 al 16, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Un renuevo, es decir, sobre la destrucción, así como el tronco seco o que parece seco pero está enterrado en la tierra y no vemos que tiene vida, en esta primavera van a salir los renuevos. Dice, a pesar de la destrucción de la ciudad y de la nación llevada cautiva, saldrá y brotará un renuevo. Ese renuevo es aquel que haga juicio y justicia sobre la tierra. Pero especialmente dice en Jeremías 33, 17, así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Algo muy difícil de comprender para los que vivieron en siglos anteriores, ya que la nación de Israel no existía, volvió a su tierra y fue declarada nación reconocida por la mayoría de los países en 1948. Sin embargo, la palabra de Dios dice que eternamente habrá alguien sobre el trono de David, y ese alguien ha sido el enviado de Dios, como hemos leído, aquellos que le recibieron y dijeron, hemos creído que tú eres el que esperábamos y anhelábamos, el Cristo. Los salmos que se han escrito por reyes y para reyes son salmos que son citados por los cristianos en el Nuevo Testamento para demostrar justamente que este Jesús, al cual la iglesia reconoce como cabeza, como Salvador, como Señor, este Jesús era el Cristo. Por eso recalco esto. Muchas de las predicaciones y exposiciones que tenemos en el Nuevo Testamento son para demostrar a los judíos de que Jesús era el Cristo, que ellos lo rechazaron y que ya no hay otro Cristo, ya no hay otro Mesías, ya no hay otro Salvador. Por supuesto que el mundo y las naciones recibirán muchas otras personas que se harán pasar por el Cristo, pero hay un solo Cristo que vino hace casi 2000 años, uno que es el que murió allí en la cruz del Calvario,
pero también dice la Biblia que Él resucitó de una manera única. Por eso en Hechos 13, 32, 33 y 34 dice aquí el apóstol Pablo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Es decir, hay una promesa que se ha hecho. Por supuesto, tenemos la primera promesa desde Génesis 3:15, que la serpiente iba a ser aplastada, es decir, el diablo iba a ser vencido, pero hay una promesa, y dice, esta promesa la ha cumplido en nuestro tiempo, dice en Hechos capítulo 13, versículo 33. Nos la ha cumplido a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. El apóstol Pablo dice, en el Salmo 2, les voy a decir, le dice a los varones judíos con los cuales está él hablando allí en esa sinagoga, en el Salmo 2, y les cita, por supuesto que lo conocen, y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Está citando Isaías 55. Y el versículo 35 de este mensaje apasionado del apóstol Pablo en la sinagoga, dice, por eso también dice en otro salmo, citó en 3 versículos el Salmo 2, Isaías 55 y el Salmo 16. En otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el apóstol Pablo estaba diestro en las Escrituras. Él tuvo que pasar 3 años en soledad en el desierto, como sabemos en la historia en el Nuevo Testamento, para reinterpretar y comprender a la luz de la nueva revelación, de haberse encontrado con el Cristo resucitado, todo lo que había en el Antiguo Testamento. Él pudo interpretar todo aquello que había en el Antiguo Testamento, aplicándolo a Cristo, porque el velo se había caído de sus ojos. El velo que todavía tiene la nación de Israel por cuanto no reconocen a Jesús como el Cristo. Pero el apóstol Pablo sí. Por eso también el autor a los hebreos, que eran cristianos, pero que eran judíos y conocían perfectamente todo el Antiguo Testamento, escribe también y cita los salmos aplicándolos a Jesús. El autor a los hebreos dice en Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, aplicando las palabras del Salmo 45, un salmo que se dirige al rey. En Hebreos 1:13 toma las palabras del Salmo 110, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios para demostrar la superioridad de los ángeles la superioridad de Jesús por sobre los ángeles? Y dijo entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? En síntesis, ya yendo casi a la conclusión final, en síntesis, Jesús es el Rey esperado que volverá para juzgar con justicia y rectitud, transformando este mundo. Dice en Isaías capítulo 11, versículos 2, 4 y 6, vamos a ir leyendo un poquito salteado, y reposará sobre él, es una profecía, el Espíritu de Jehová. Espíritu, dice, de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Es decir, vindicará a aquellos que han sido oprimidos. Herirá la tierra con la vara de su boca, es decir, la justicia será impartida directamente por su palabra. Su palabra será ley, será justicia. Y esa justicia, dice entonces, con el espíritu de sus labios matará al impío. El poder del Señor, cuando Él venga a reinar, no hará necesario que se usen medios humanos para castigar de raíz cualquier atisbo de impiedad o de maldad sobre la tierra. Por eso dice
que transformará este mundo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No hay dudas que Jesús es el enviado de Dios para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento sobre la nación de Israel. Eso queda totalmente demostrado en las páginas del Nuevo Testamento, donde hay tantas citas, sobre todo el Evangelio de Mateo, que demuestran paso a paso que Cristo cumplió todo lo que estaba escrito de él y, como dice el apóstol Pedro, aquello que iba a ser sus padecimientos y sus glorias futuras. Pero lo más importante es lo que dice el apóstol Juan y con esto concluimos. Lo más importante es qué relación hay en esto que fue la promesa para Israel y nosotros en el siglo XXI. Y dice Juan 20:30, Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en su Evangelio. Pero estas se han escrito con un motivo, dice el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el beneficio de creer de que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios? Dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Jesús es el Rey prometido de Israel, pero más importante que esto, es el Salvador del pecado y la condenación a todo aquel que cree. Un día Jesús reinará en forma visible, pero el desafío y el mensaje del Evangelio que se proclama en toda la tierra es que Jesús debe reinar en todo corazón, en cada corazón que desee alcanzar la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Amén.